Adelante, Eli. Hola, buenos días. Hoy me toca a mí hacer de anfitriona un poco en la tertulia de la Lliga Reumatológica Catalana que hacemos los lunes. Con nosotros está Patricia Planas, que es del equipo directivo de la Lliga, que ya conocéis de otras sesiones. Y hoy hemos invitado a David Trigos, que es una persona que conozco hace muchos años, que me ha hecho de profesor en muchas de las cosas que sé sobre investigación clínica y medicamentos. Él participa en Europso, en Eupati, está también en la EMA, en la Agencia del Medicamento Europeo. Bueno, y le entrevistaremos un poco para ver qué es lo que hace y cómo lo compatibiliza también, ¿no? Porque sé que convive con una enfermedad reumática como es la artritis psoriásica. Y bueno, pues nos tendrás que explicar cómo haces todo eso, David. Muchas gracias por venir y por aceptar la invitación de la Lliga. Hombre, muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer, porque ya sabes, me siento como en casa también y la verdad que es un placer. Bueno, me he olvidado de presentarme yo, que yo soy Elisenda. Esto siempre me pasa. Y formo parte también de la Lliga Reumatológica Catalana y de UPATI de vez en cuando me invitan. Y soy la presidenta actualmente. David, ¿empezamos? Cuando quieras, ¿Qué has abre fuego. desayunado hoy? ¿Qué he desayunado? Decías, ¿cuánto tiempo dices que tenemos para contarlo todo? Porque, hombre, lo primero, contar que hoy he desayunado en confinamiento. En la zona en la que estoy, ayer por la noche nos confinaron por un pequeño brote de estos que están saliendo ahora, entonces, bueno, pero bueno, bien, o sea, tampoco me cambia mucho la vida. ¿Y qué he desayunado? Pues mira, me he desayunado una tostada bien tostadita con jamón serrano y un poquito de tomate y mi café con leche entera, que no la perdono, porque para un café que me tomo al día, con un poquito de leche, me echo mi leche entera y luego siempre un plátano después, o sea, para completar. O sea, hay que empezar el día con energía y qué mejor que el jamón Muy con el bien, muy bien. plátano. Bueno, con todo lo que haces, que eres un poco terremoto, Bueno, ¿cómo compaginas todo lo que haces con la convivencia con una artritis psoriásica como la que tienes? ¿Cómo es tu día a hombre, día? sí que, a ver, el cómo me levante cada día marca un poquito el ritmo del propio Ujú, día de trabajo. Sí que estoy en muchas cosas, pero tengo la suerte de que todas van alineadas en el mismo camino como paciente. Entonces, se hace fácil cuando encima lo que haces es te gusta. ujú. Pero sí que, hombre, evidentemente hay días peores, hay días mejores, hay días que tienes que poner una sonrisa, aunque estés con dolores, y lo sabemos bien todos los que tenemos algún tipo de enfermedad reumática, sobre todo, no solamente, pero sobre todo. Entonces, bueno, es un poquito el cómo me levante por la mañana, marca el cómo puedo trabajar el resto del día. Ujú. Claro, has aprendido con el tiempo a adaptarte, ¿no? A tu enfermedad y a convivir con ella de la mejor manera posible, ¿no? Supongo. Sí, sí, a ver, uno mismo siempre es el que mejor puede llegar a conocer su cuerpo. Y si encima conoces a gente en el camino, como Eli, por ejemplo, o otras personas que también se han cruzado en mi camino, pues te ayuda todavía a aprender mejor Claro. cómo orientar, ¿no? Todo lo negativo para que puedas sacar la parte positiva de todo ello, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso es fundamental, ¿no? El que uno mismo aprenda a conocer, pero sobre todo también que se deje ayudar y que se deje y que escuche a otras personas que tienen el mismo problema o problemas parecidos, no tiene que ser exactamente el mismo, claro. Ujú. Em, David, Eli trabaja mucho contigo, pero yo no he tenido esa suerte, ¿eh? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuál es, o sea, y a qué se dedica cada una de las organizaciones con las que colaboras, ¿eh? Más que nada para que la gente que nos esté viendo, que nos vea luego, sepa un poco qué es esto de UPATI, qué es todo, Ujú. todo esto. Digamos que mi carrera es una carrera de fondo como paciente, ¿no? Yo, como paciente de psoriasis y artritis psoriásica que soy, empecé siendo un paciente de base, o sea, un socio más de una organización de pacientes, en este caso Acción Psoriasis, que es una organización hermana, entre comillas, y empecé siendo un paciente de base y empecé a dejarme ayudar y sobre todo a ir aprendiendo poquito a poquito, sobre todo en esta primera fase, a saber manejar mi propia enfermedad. Entonces, con la propia organización de pacientes, lo que me facilitó fue conocer que había más cosas en donde podría
ayudar y encima cosas que me gustaban. Con eso llegué a ser vicepresidente de Europso, que es la Federación Europea de Asociaciones de Psoriasis y Artritis Psoriásica, que también me abrió luego la puerta. Luego te explico un poquito cómo va cada una, pero que me abrió un poco la puerta de estar, por ejemplo, en la Agencia Europea del Medicamento, fue lo que me abrió la puerta realmente, e indirectamente también el estar en Neupatia en paralelo fue gracias a Europso. O sea, vine casi de arriba hacia abajo, pero realmente empecé por abajo, empecé en una organización en casa y dejándome ayudar por la gente más cercana. Entonces, bueno, al final yo creo que es un camino que si a la persona le gusta y le interesa, podemos aportar muchísimo. O sea, yo el feedback que recojo siempre en todo lo que participo es súper positivo, entonces por eso yo siempre animo a la gente, ¿no? Y por eso, y también tener gente como Eli, ¿no? Que es también para mí un ejemplo, ¿no? De cómo seguir día a día, ¿no? Y cómo progresar y aprender cada día un poquito más. Entonces, bueno, básicamente eso es un poquito como empecé desde abajo, llegué a Europa y luego de Europa ahora lo que estoy intentando es volver otra vez a revertir todo ese conocimiento, todo eso que he aprendido en este camino a nivel estatal. Y luego un poquito cómo trabaja cada organización. Hombre, a nivel europeo, las organizaciones sobre todo trabajan mucho a nivel de la Comisión Europea, evidentemente, ser o igualar el acceso a los tratamientos, intentar que no haya unas diferencias muy grandes entre los diferentes países, porque pese a que tenemos sí una serie de normativas ya europeas que están ahí, muchas veces sabemos que a nivel nacional también tienen aplicaciones propias. O sea, entonces es un poco complejo todo este ecosistema. Entonces las organizaciones europeas yo creo que es la base para poder progresar luego a nivel estatal, nacional, regional, porque es desde donde se pueden generar grandes proyectos, sobre todo a nivel formativo e informativo, porque conoces las realidades de otros entornos diferentes, que están cerca de nosotros, pues, al final, basados bajo una misma normativa, pero que luego también tenemos cada uno nuestras diferencias. Entonces, sí que ayuda a eso, el tener una organización europea a poder tener más fuerza para intentar cambiar las cosas. Ayuda mucho a eso. Luego, tienes por otra parte la Agencia Europea del Medicamento. Yo en su día entré a participar en ella realmente por mediación de una organización europea que fue Europso, que es miembro del Foro Europeo de Pacientes, y me invitaron directamente. Conocían un poco mi feedback, mi expertise, y en este caso me invitaron. Pero cualquier persona que esté en una organización de pacientes y personas que no estén, pueden aplicar como personas individuales para ser asesores de la agencia. Lo que pasa es que luego, evidentemente, tienes una serie de entrevistas y de cortes que tienes que pasar para poder estar. Tienes que demostrar que conoces no solo tu enfermedad, sino que también conoces a nivel regulatorio, a nivel de investigación. Entonces, bueno, ¿es complicado llegar? Relativamente no, si realmente has tenido un viaje de ir aprendiendo poco a poco. Entonces, una persona con una experiencia y que conozca bien su enfermedad podría perfectamente estar asesorando en la Agencia Europea del Medicamento. Y luego allí, ¿qué haces? Pues te puede tocar desde estar en el Comité de Medicamentos de Uso Humano, perdón, que es realmente donde se aprueban los fármacos a nivel europeo, es la realidad, y estás como uno más. O sea, tú tienes voz, tienes voto, y la voz del paciente se escucha mucho. Pero no solo eso, en la Agencia Europea del Medicamento ahora mismo ya estamos en absolutamente todos los comités. Empezamos en el 2003, 2007. Empezaron los pacientes a participar más activamente, hasta que a día de hoy ya somos parte también los pacientes de la Junta Directiva de la Agencia Europea del Medicamento. O sea, hay un paciente representando los derechos o defendiendo los derechos de los pacientes en la propia Junta Directiva. Lo que, bueno, yo siempre digo, es una buena práctica a traernos a casa. Es algo que se ha hecho a nivel europeo y que podemos traernos aquí, el poder estar en todas las comisiones donde se toman decisiones. O sea, en Europa han dado ya este paso, ahora tenemos que bajarlo pues a nivel estatal, a nivel regional e incluso a nivel local, si es necesario, a nivel hospitalario, yo estoy hablando. Claro que esto, perdona, iría alineado un poco con lo que defendemos desde las asociaciones de pacientes, ¿no? De todo para nosotros, pero con nosotros, ¿no? O no sé cómo va un poco pero que se cuente con nosotros porque los pacientes, ¿no? Las personas que conviven con cualquier enfermedad deben estar ayudando a tomar las decisiones que al fin y al cabo les
tocan a ellos directamente en primera persona, ¿no? Eso es básico. O sea, ahora mismo es lo que has dicho, hacen las cosas para nosotros, pero no con nosotros. Exacto. Eso es una realidad. Y tú no puedes pensarlo por mí, ni yo puedo pensar por ti. Entonces yo creo que es tan sencillo como que nos tienen que dejar estar ahí, porque hay una cosa, mira, además lo hablamos muchas veces él y yo, el tema de cómo valoran la experiencia de un paciente. La experiencia vital, la experiencia, las necesidades reales que sufre o que vivimos a diario nosotros. Realmente no hay, aparte de que no hay una forma alineada de valorarlo, porque no la hay, en cada sitio lo hacen de una forma diferente, debemos de ser nosotros, y creo que es lo que estamos intentando, ¿no? Peleamos porque nos dejen estar ahí. Pero claro, para eso tenemos que formarnos, tenemos que informarnos, tenemos que acudir a nuestra organización, acudir a la Lliga, a que nos dejen enseñar, a que nos dejen aprender, más que enseñar, y que luego ya vas a enseñar tú también. Entonces yo creo que es básico, yo creo que la organización de pacientes hoy en día es el pilar básico para que nos dejen estar en todos los sitios. Es el catalizador para conseguir poder estar en los sitios, porque yo creo que encima haciendo un trabajo como se está haciendo en la Lliga, por ejemplo, creo que es que nos va a abrir las puertas en muchos sitios y nos va a seguir abriendo puertas, porque se hacen con evidencia, que al final a nivel científico es lo que siempre te piden, ¿no? La evidencia, ¿no? Estamos mostrando evidencia de que estamos formados, de que conocemos, que sabemos y que encima sabemos explicar la experiencia del paciente mejor que nadie. ¿Por qué? Porque somos pacientes. Claro, ¿tú representas siempre a pacientes con artritis psoriásica o trabajas a nivel de enfermedades en general? Por ejemplo, en la Agencia Europea del Medicamento, yo no solo estoy puede ser para cualquier cosa. O sea, cualquier enfermedad o cualquier indicación de un fármaco. Yo he tenido las diferentes experiencias. Sí que empecé haciendo cosas sobre todo muy ligadas a artritis psoriásica, por la época en la que entré, que era justo el boom de la entrada de biológicos para artritis y demás, para la psoriásica. Pero sí que después sí que me ha tocado hacer cosas diferentes para otras enfermedades. También hay que decir que este último año estoy un poquito más desvinculado por tema de compliance, porque sí que una vez cuando estás trabajando en una organización de pacientes, por eso es importante tener muchas personas formadas en las organizaciones. Si estás vinculado a una directiva de una organización y estás trabajando con diferentes compañías, eso evidentemente tienes que decirlo antes de participar. Tienes que, ¿sabes? Por norma tienes que hacerlo. Entonces eso te limita un poco a participar en determinadas cosas. Pero por otra parte, si la organización de pacientes es potente y tienes gente formada, otra persona, un miembro, un voluntario, un empleado, que no esté vinculado a la junta directiva, que no esté vinculado a la firma de contratos, digamos, o demás, puede estar perfectamente colaborando con la agencia europea. Y David, ¿cómo es tu día a día en estas organizaciones, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que haces y quiénes son tus compañeros de trabajo, ¿no? En este sentido, porque tú estás como paciente, pero supongo que hay otros profesionales, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, varía un poquito en función de la organización. Sí que en Eupati soy paciente, pero soy profesional, soy el coordinador profesionalmente, pero en el camino también me acompaño de personas como Eli, como María Eugenia, como Rob, como Roberto, o sea, somos un montón de gente y lo que queremos es acabar siendo mucha más gente. Entonces, digamos, ahora un poco lo que centra en mi labor diaria es Eupati. Y un poco, pues, el coordinar todo lo que se está haciendo con los recursos que hay, evidentemente, e intentar optimizar al máximo. Luego, a nivel europeo, en Europso, soy vicepresidente, soy voluntario. O sea, ahí sí que soy voluntario 100%. Y estoy haciendo un poquito la labor de project manager, sí, bueno, un poquito encarrilo el camino estratégico de la organización, pero luego hay otras personas que lo ejecutan, como personal técnico, hay una secretaría que ejecuta los proyectos y luego la junta directiva, evidentemente, que me ayuda también a desarrollar toda la estrategia un poquito. Sí que la idea básica sale de mi cabeza, por decirlo de una manera, pero si yo solo sería incapaz de poder hacer todas estas cosas. Al final necesitas tener compañeros de viaje y necesitas tener compañeros de viaje que sean voluntarios, que te ayuden, pero también necesitas tener compañeros de viaje profesionales. Y en este caso pueden ser pacientes o no. O sea, yo aquí sé que el profesional siempre es el que sea bueno. Evidentemente un paciente puede ser profesional en una organización de pacientes,
porque puede aportar no solo la parte como paciente, que ya la está aportando, sino aparte su expertise como profesional. Entonces yo creo que es una combinación perfecta. Y, por ejemplo, un paciente, ¿no?, que nos esté escuchando y que le gustara, ¿no?, iniciar este camino que has iniciado tú, ¿cómo podría formarse? ¿Qué tendría que hacer, ¿no? El primer paso es acudir a la Lliga, así de claro, para empezar a conocer bien su enfermedad, lo primero. O sea, eso es básico, pero no solo porque o sea, la Lliga ya estáis haciendo muchas cosas un pasito más allá, para que no solo aprenda a vivir con la enfermedad, sino que también aprenda a cómo explicar a los demás cómo funciona la enfermedad, y también ya cuando quieres conocer cómo se investiga para mi enfermedad. O sea, eso ya en las organizaciones de pacientes, y en este caso socios de la Lliga, id a la Lliga, llamad a la puerta, pedirles que os van a dar un montón de cosas que tienen, porque es la forma de empezar. Si no vas a tu organización de pacientes, a ver, Google está muy bien, ¿no? Todos lo sabemos, encuentras muchas cosas, pero para mí el acompañamiento es básico. El cara a cara, aunque sea ahora de forma virtual, es básico. Y para eso, primer paso, ir a la Lliga, y desde ahí te van a enseñar cómo continuar. O sea, estoy seguro. Empecé así. Yo empecé así, fui a una organización de pacientes y me enseñaron el camino. Y bueno, ahora por suerte estoy vinculado a muchas organizaciones de pacientes y para mí o sea, me encanta, ¿no? O sea, porque ves cómo progresan, cómo progreso yo también. Es espectacular. Entonces, bueno, básico. me consta que te has... Oh, y llamad, levantad el teléfono, escribid un correo, os van a formar. Sí, además estaremos encantados de formar a gente, ya lo hemos empezado a hacer, y estaremos encantados de seguir y bueno, porque es verdad que nos encanta, ¿no? Esta profesión que hemos elegido de defensores de la voz de los pacientes, ¿verdad, David? Sí, es que es la realidad. O sea, Sí, además sí. es un trabajo y lo sabemos bien, y que nos llena muchísimo. Sí, Y luego, me consta que te has reinventado también tú, con esto. Al final has elegido este camino también. Sí, a ver, yo por mi artritis, por mi enfermedad o por mi cúmulo de enfermedades, porque no solo tengo artritis y psoriasis, como casi todos, que tenemos esas comorbilidades, ¿no?, que se nos van uniendo con el tiempo, pues yo al final tuve que dejar mi trabajo anterior y por suerte, por desgracia, pues me he encontrado en el camino todo esto, digamos. Digo por suerte, por desgracia, no lo sé. Digo siempre que por suerte, porque lo único que he encontrado son cosas positivas. Desde el día que empecé siendo socio simplemente, a día de hoy, que como os he dicho, ahora ya soy profesional, entre comillas, bueno, no, y lo soy al 100%, pues el camino, pues un poco de sinsabores, porque yo también tenía una carrera profesional en mi vida que tuve que dejar y que, bueno, pues sí que me encontré un poco perdido, pero gracias a tener a esa organización de pacientes detrás, me ayudaron a encauzar mi camino también, a encontrar otro camino en el que yo pueda aportar. Es así de sencillo. Entonces, cuando te cambia una enfermedad, ¿te puede cambiar la vida? Sí, aprovecha. Cuando una oportunidad o cuando una puerta se cierra, se abren un montón de ellas. Y no puede ser, y no debe de ser nunca, que te limite tu propia enfermedad, porque tenemos que superarnos día a día. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Y ¿tenemos dolores? Sí, pero bueno, también otras personas las tienen. Y bueno, cada uno con lo nuestro tenemos que aprender a sacarlo adelante. E intentar sonreír. ¿Que habrá días que sonriamos menos? Seguro, porque todos tenemos días mejores y peores. Pero para eso también cogemos, llamamos a Eli, o llamamos a un amigo, o llamamos a un compañero. Sí, es cierto. Y eso es, cuando tienes una organización de pacientes detrás, puedes hacer esas cosas que te ayudan a que cada día sea más. Yo no tengo duda, siempre ha sido así y quiero que siga siendo así. Y, hombre, puede llegar un día que me canse, no lo sé, no creo. Sinceramente no creo, porque cada día me sorprende. Esto es también una realidad. Bueno, ya llevamos muchos años y no te veo que te canses. No, y sabes que cada vez me meto más follones. Sí. Bueno, en esto os parecéis, los dos, mucho. Sí. Yo conozco más a Eli, ¿no? Porque hace muchos años que la conozco, pero por lo que
he podido saber de ti y conocerte, sois iguales. Por lo tanto, No. yo creo que sois un ejemplo a seguir, ¿no? Y que va muy bien que expliquéis vuestra experiencia en primera persona, porque la gente también ve que es posible, ¿no? Que a veces cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, pues se te viene el mundo abajo, ¿no? Y necesitas de un proceso para asimilarlo y para adaptarte, pero que es posible adaptarse, y que es posible reinventarse, y que es posible encontrar pues bueno, sentido a la vida conviviendo con una enfermedad reumática, ¿no? Totalmente, totalmente. Y luego ya, si eres como él y como yo, que encima te gusta aprender día a día, al final, por ejemplo, yo me encontré en su día, hace ya pues casi 7 años, Eupati, y es que es un paso más todavía. Ya hablamos de investigación, de desarrollo, de procesos regulatorios a nivel interno. O sea, ya es aprender ya el fondo total de todo este ecosistema. Claro, te empiezas a interesar, al final pues te reclutan como formador, vas evolucionando y realmente fue todo, pues vuelvo al principio, gracias a que empecé en una organización de pacientes que me enseñó el camino. Y vas evolucionando en esos escalones, ¿no?, formativos. Entonces, digamos que Eupati ahora mismo pues me da ese poder formar a más gente en todo lo que yo sé ya y lo que no sé también, porque intento buscar a gente que sabe de otras cosas más que yo, es lo lógico, para poder formar a más pacientes con más intensidad, ya para procesos digamos, de alta carga, sobre todo psicológica, porque es mucha pelea con sobre todo en parte de autoridades y demás, cuando tienes que... Pero sí que es bueno saber que tienen esa opción, que no es necesario que todo el mundo llegue hasta aquí. Habrá gente que con ser socio de o ser miembro, llamar a la organización o acudir a las jornadas, tiene suficiente, porque es la realidad. Y porque hay gente que está a gusto en el momento que tiene otra persona para compartir. Pero hay otras gente, como él y como yo, pues que nos gusta lo que hemos descubierto, lo que acabas de explicar, Patricia. Este plus que te ofrece, ¿no? Pues entonces es aprovechar la oportunidad, ¿no? Y creo que tenemos oportunidades para todos, para evolucionar, porque cuantos más seamos, más fácil será todo para tener un mejor acceso a fármacos, para tener un mejor acceso a no solo fármacos, sino tecnologías o, bueno, dispositivos que nos puedan facilitar la vida, simplemente por el hecho de lo que hablamos, ¿no? Que si estamos nosotros en ello, vamos a elegir lo correcto. Y estoy seguro. Claro. Yo te quería preguntar que ahora con el coronavirus, bueno, han entrado de repente muchas tecnologías sanitarias, desde la teleconsulta hasta la utilización de muchas apps, ¿no? Por parte también de los médicos. Y bueno, nos han cambiado a lo mejor hasta dispositivos de administración. Bueno, ha sido un poco caótico, pero ha dado un empujón a todo esto. ¿Tú crees que todo esto ha venido para quedarse, David? Estoy convencido que sí. Lo que pasa que lo que ha venido yo creo que no es lo que se va a quedar hasta el final, porque si, como hemos hablado, como os he dicho, si cada vez vamos participando más, incluso en el desarrollo de todas estas tecnologías, porque es básico, estas tecnologías son para facilitar al paciente, pero, por ejemplo, hablando de teleconsulta, ¿no? Hay mucha gente, mayor, joven o por lo que sea, que no sabe o no puede tener este tipo de consultas. Y aparte hay otra cosa muy importante, que el factor humano no debemos de perderlo nunca. O sea, por mucho que esto se introduzca, el factor humano debe de mantenerse. Y para eso debemos de garantizarlo nosotros. Nosotros como pacientes tenemos que estar para el desarrollo de todas estas cuestiones tecnológicas nuevas que en realidad nos pueden facilitar la vida, seguro, estoy convencido. ¿Y la tecnología ha venido para quedarse? Sí. Pero, por favor, llamadnos antes de hacer o usar ninguna tecnología, llamadnos y preguntadnos a nosotros, los pacientes. Porque si nosotros no estamos probándola, ya no digo ya solo probando, sino incluso en los diseños iniciales de cualquier, como puedes pasar con un fármaco, si no estamos desde el principio, se pierde un poco el objetivo.
Y al final, lo que también decías al principio, Patricia, lo hacen para nosotros, pero no con nosotros. No Claro, con nosotros. claro. Entonces, yo quiero que entre tecnología, sí, estoy convencido y quiero que entre porque creo que nos puede facilitar mucho, pero que nos dejen también apoyar. Y mira, es otro camino también en el que las organizaciones de pacientes tenemos una piedra de toque, ¿no? Entre comillas. El poder, incluso desde las organizaciones, con todos los datos que manejamos, el generar evidencia para poder generar tecnología. Esto es una realidad. Incluso poder generar la tecnología desde la propia organización, porque pues, coincide que dentro del recurso humano de voluntarios, de trabajadores que tenemos, hay una persona que le gusta, de repente ha inventado algo que descubrimos que nos facilita. Vamos a intentar sacarlo adelante. Tenemos esa opción también, ¿no? Yo creo que es eso, que nos dejen participar. Que nos dejen participar y que nos dejen diseñar lo que queremos usar. Así de claro. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Y aparte tú lo explicas súper bien, ¿no? Y es la idea esta de que el paciente tiene que estar en el centro del sistema, ¿no? Y contar con él para todo, porque al fin y al cabo va a ser él el que va a utilizar lo que sea, ¿no? La tecnología, los medicamentos, él mejor que nadie sabe cómo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para beneficiarse de todo esto, ¿no? Claro, yo siempre matizo, o sea, tenemos que tener al paciente en el centro del sistema, pero el paciente también tiene que estar empujando la rueda con el resto de agentes participantes. O sea, el paciente como persona, digamos, como el que recibe el tratamiento, el dispositivo en el centro, pero el paciente como organización o el patient advocate, bueno, el defensor o como quieras llamarlo del paciente, tiene que ser otro más empujando esa rueda. Tenemos que involucrarnos porque al final todos los que están alrededor en la rueda empujando acaban en el centro también, ¿eh? Claro. Porque al final todos acabamos siendo pacientes. Sí, eso está claro. Entonces, al final es básico que también estemos... Una cosa es el paciente como paciente que recibe todo tratamiento, lo que sea, y otra cosa es el paciente que empuja la rueda también. Entonces eso para mí es fundamental, fundamental. Qué bien. Y ahora, bueno, que volvéis a estar confinados como la otra vez, en casa, sin salir. No es exactamente igual, sí. Ajá. Bueno, ha habido un pequeño brote en esta zona en la que estoy ahora por circunstancias, en Amariña, en Galicia. Yo vivo en Asturias habitualmente, pero me pilló aquí este pequeño brote. Entonces, por seguridad, pues han confinado el área, la región, o sea, sí, el área, no sé cómo se llama, la comarca, perdón. Lo que pasa es que realmente lo único que han impuesto es el uso obligatorio de mascarilla en la calle. La única imposición, o sea, aunque tengas distancia de seguridad, debes de usar la mascarilla, sí o sí. Han reducido los aforos de los locales y tiendas y demás al 50% y el uso de mascarilla obligatorio, excepto que en el momento que vayas a consumir. Que yo, a ver, yo todo esto le echo un poco la culpa y es lo que he visto, no solo aquí en Asturias y en general cuando ves la tele. La gente parece que llega a las terrazas, ¿no? Y se acaba el coronavirus. Desaparecen. Y realmente, yo creo que también es un poco, tenemos que ir educándonos como sociedad poco a poco. Pero nos tenemos que dar cuenta que personas como puedo ser yo, que tengo una enfermedad autoinmune con un tratamiento inmunosupresor, pues soy grupo de riesgo, aunque no lo parezca. Porque tú también puedes ver por la calle y piensas, esta persona no tiene ningún problema porque se le ve genial, ¿no? Pues no es la realidad. Yo tengo una serie de problemas, lo que pasa es que no se ven. Lo que no quiere decir que tú tengas que estar sentado al lado mío sin una mascarilla. Evidentemente, yo no, pues lo puedo decir, yo me encantan las terrazas, no he visitado terrazas todavía, porque también tengo miedo. Aunque no lo vea la gente, bueno, tengo mi cierto miedo a estar en una terraza por el simple hecho de que, bueno, por si acaso. Y al final se está viendo que este tipo de reuniones están generando todos estos problemas. Entonces, yo solo pido tener un poco de sentido común a la gente. Que sí, que la mascarilla cuando vas solo por el monte no hace falta que la lleves puesta. Pero si sabes que te vas a cruzar con unas personas, es por educación, yo me la pongo. O sea, no es algo más allá. Y no es porque protejan más o menos, es por educación ya. Es por educación. Por respetar a la persona que se cruza conmigo porque no sé sus circunstancias. Así de claro. Pero bueno, creo que aprenderemos poco a poco.
Yo creo creo. que esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos, ¿no? Sí, Está siendo complicado el aprendizaje. sí. Luego, claro, también la gente tiene mucha confianza en las vacunas, ¿no? A ver, el coronavirus, aunque tengamos una vacuna, Ahora te iba a pues preguntar. sí, la vacuna garantiza una mejora, eso es evidente, y la vacuna va a ser una puerta para mejorar, pero lo que conocíamos como sociedad yo creo que no vamos a volver a tenerlo, porque aunque la vacuna mejore, va a seguir gente, va a seguir habiendo gente, como pasa con otras enfermedades, que desarrollan igual la enfermedad. Entonces, por lo menos con las primeras vacunas que salgan. Otra cosa es con lo que vaya evolucionando en los próximos 2 o 3 años. Que sí ya se podrá acceder a una vacuna de otro tipo de lo que ya se está investigando también, pero que sigue en unas fases muy iniciales, que sí podrá tener una solución mucho más homogénea para todo el mundo. Pero ahora mismo la realidad es que tenemos que aprender a hacer esto para 2 añitos, por lo menos, por seguridad. Bueno, y yo creo que el mal menor es tener que ir con mascarilla y lavarte a menudo las manos, ¿no? Que eso tampoco cuesta tanto al final. No, y al final, si te paras a mirarlo, nosotros que somos pacientes que todos los años nos vacunamos de la gripe y que nos vacunamos de lo que nos toca, cuando llega la campaña de la gripe ves los cartelitos Sí. que te dicen que te tienes que lavar las manos, que cuando estás enfermo tienes que mantener distancia. O sea, al final solo tenemos que aplicar una mascarilla más a lo que ya deberíamos de tener aprendido. Entonces, yo aquí lo que he detectado, y creo que lo hemos detectado todos, es que a nivel institucional se hacen estas campañas, pero no llegan a la gente. No llegan. Porque si la gente ya tuviese en cuenta todo esto que se debería tener en cuenta para, por ejemplo, la gripe, ahora mismo solo, vale, pues es ponerse una mascarilla más. O sea, me lavaría las manos cuando me toca, mantendría las distancias, intentaría una higiene corporal, una higiene total de todo el entorno en el que estoy, ¿vale? Pero la gente, como no hemos aprendido en todos los años de campañas de gripe que tenemos, porque no ha llegado a la gente, pues nada, ahora tenemos que aprenderlo de golpe. Es lo que queda. Sí, lo que comentabas de la mascarilla, a nadie nos gusta llevar la mascarilla, ¿no? Y menos ahora con estos calores que sudas, que no puedes respirar, qué tal, pero hay que hacerlo un poco, pues bueno, para proteger a los demás también, ¿no? Y como una cosa más solidaria de cara a la población en general, ¿no? No hay que pensar solo en nosotros mismos, sino también en todo el mundo, ¿no? Porque aquí estamos todos metidos, ¿no? Sí, es así de sencillo. Y ya no es por decir, porque mucha gente protegemos a nuestros mayores, no solo a nuestros mayores, nos protegemos todos. Claro. Todos, es la realidad. Pero bueno, yo tengo esperanza en que poco a poco y gracias... A ver, estos rebrotes también hasta cierto punto es algo normal. O sea, es algo que va a ser... La cuestión es que aprendamos también de estos rebrotes, ¿no? Y no solo nosotros, sino también a nivel institucional aprendan. Parece que sí van aprendiendo, ¿no? Y van corrigiendo sobre la marcha. Es otro problema que ha habido con el coronavirus, ¿no? Que realmente nos pilló a todos a ciegas. Esto es una realidad. Y no defiendo a nadie, ni ataco a nadie. Y hemos aprendido todos un poquito por la experiencia. Al final, la experiencia es la base. ¿A qué sí, Eli? Es la base de todo. De toda la experiencia. Te enseña el camino al final, la experiencia. Sí. Bueno, pues muy bien. La verdad que es un placer hablar con vosotras siempre. ya ha pasado... Súper interesante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Ha sido muy interesante y bueno, y animar, ¿no? a las personas que conviven con algún tipo de enfermedad que acudan a las asociaciones de pacientes y que formen parte de ellas, ¿no? Y luego ya decidirán si quieren dar este paso más allá que comentabas tú o no, ¿no? Porque no es obligatorio, pero al menos que lo conozcan y que tengan la oportunidad de darlo si quieren, si les apetece. Exacto. Sí. Al final es libre, pero yo creo que eso, el llamar a hacerte socio en la Liga o de la organización que te toque, ¿no? Es el primer paso y básico. Y si encima, pues eso, organizaciones, la Liga para mí, yo siempre se lo digo a Eli, ¿no? Es una de las organizaciones que digo que me encantan, ¿no? Por cómo se está trabajando, por las cosas que se hacen, cómo va evolucionando, cómo ves evolución. Y ves que gracias a eso va evolucionando gente dentro de la propia organización. Entonces, bueno, al final
tenemos que apoyarnos en las organizaciones de pacientes Mm. y es el primer paso para luego, lo que dices tú, llegar a donde quieras. Y esto no tiene un límite ahora mismo y yo estoy convencido que el día que yo me retire todavía tendremos camino por andar. Por eso es necesario que, sobre todo la gente joven, se anime a apuntarse a las organizaciones de pacientes, que los sanitarios, o sea, no solo digo médicos, o sea, médicos, enfermeras, cuidadores, demás, animen a la gente, que receten asociación, que animen a la gente a asociarse, porque al final es el punto de partida para todo. Y yo, por experiencia propia y de la gente que conozco, una vez que entras en una organización y que conoces a la gente y que te vas imbuyendo en ello, la subida es exponencial. O sea, subida exponencial. Y la mejora que tienes en tu propia enfermedad, aunque no sea una mejora física real, la percepción de mejora que tienes es espectacular. Entonces, llamad a la puerta de la Liga. No solo puedo decir a toda la gente que está viéndonos y que nos verá en el vídeo cuando esté grabado, porque os van a ayudar y vais a ayudar. Pues muchas gracias, David. Ha sido un placer. Jolín, es que ha pasado en un momento. Yo seguiría preguntándote y seguiríamos aquí de cháchara, pero es que ya ha pasado el tiempo. Podríamos estar horas hablando. Sí, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por haberte prestado a la entrevista, por participar. Gracias a y vosotros. Bueno, y con toda la razón del mundo de hacer que la gente se acerque, ¿no?, a las asociaciones. Sí. Bueno, yo muchas gracias a vosotros porque, bueno, sabes que me encanta siempre poder departir con gente con la que puedo hablar. Entonces, bueno, es un placer y, bueno, nos seguiremos viendo ahora en breve, o sea que... Seguro. Seguro. Sí. Seguro. Nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? Claro, no, al final es el día a día también, ¿no? Que te das cuenta pero estás trabajando sin darte cuenta muchas veces. Sí. Estás haciendo cosas, pero ya solo por el impulso propio que llevas. Entonces, bueno, mola. Gente, a las asociaciones, que mola. Ir a la Liga, que mola mucho. Gracias, David. Muchas gracias. Muy bien. Lo dejamos aquí. Y hasta otra. Un abrazo muy fuerte. Venga. Un beso. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.